eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tus palabras fluyen en mí. Tú eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tu presencia fluye en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tus palabras fluyen en mí. Tú eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tu presencia fluye en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti.
Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este día donde vamos a compartir el día de hoy la palabra del Señor. Y qué bueno que nos acompaña o que tiene usted la oportunidad de acompañarnos ahí desde su hogar. Siéntase cómodo pues en su propia casa y por favor tenga ahí su Biblia y sus anotaciones para el tema del día de hoy. El día de hoy hemos titulado este tema como tenemos trabajo que hacer. Y ustedes se pueden dar cuenta que a lo mejor es un tema que también es el tema que se va a desarrollar en Hogares con Visión. Sin embargo, es algo muy interesante porque es algo que está ad hoc en este tiempo. Y vamos a ver algunos pasajes. Quiero que me acompañe ahí, por favor, en su Biblia, en Romanos 8:29. Vamos a leer 3 pasajes y vamos a iniciar con Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1, del 3 al 5. Vaya también ahí, Efesios 1, del 3 al 5. Dice así, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y por último vamos a leer Efesios 2:10, que vamos a centrar el tema en este versículo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites, Padre, estar aquí compartiendo este mensaje, Señor, y también, Señor, gracias por aquellos hermanos que están desde su hogar, Señor, recibiendo tu palabra. Pon, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón esa disposición, ahora sí, Señor, de ser esos hacedores de la palabra como dice tu Escritura, Señor. Sé tú con nosotros en este tiempo, Padre, bendice nuestro hogar, bendice nuestro hacer, y gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues nuevamente buenas noches y qué bueno que está usted ahí en su casa tomando este tiempo para aprender un poquito de la palabra y específicamente en este tema que le hemos puesto que tenemos cosas que hacer. Tenemos cosas que hacer porque en medio de este tiempo, en medio a lo mejor de esta pandemia, podemos sentir que estamos limitados a hacer las cosas que el Señor nos ha puesto a nosotros como un propósito de hacer. Y créame usted que no es así, lo vamos a ver el día de hoy. No sé en qué situación se encuentra ahorita usted en su casa, si está en la sala, si está en su cuarto, está en su cama, en una silla, si tiene palomitas, café o pan, no sé. Pero ponga atención en este tema, tome notas, porque va a ser un tema muy interesante. Y le digo, es un tema que también se va a ver en la clase de Hogares con Visión para que usted al integrarse ahí pueda, a lo mejor puedan desarrollar un poquito más este tema. Pues bueno, dice la Escritura que somos hechura suya, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Pero si vemos los 2 versículos que vimos antes de referencia en Romanos y en Efesios, ahí dice que los que fueron predestinados, dice, los que predestinó, en los 2 pasajes viene esa palabra. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que eso es algo muy importante porque podemos ver que en los pensamientos de Dios, incluso antes de que naciera mi tatarabuelo, él ya sabía que íbamos a estar en este momento, que iba a estar yo aquí, que iba a estar usted en su casa, pero que este momento ya estaba hecho. Nosotros tenemos que aprender a saber cómo vamos a ir adaptándonos en las diferentes etapas de nuestra vida, y esta es una de ellas. Y el Señor dice aquí en su palabra que tenemos nosotros obras en que trabajar. Tenemos proyectos que el Señor ha puesto para que nosotros trabajemos en ellos. Fíjese, en el pensamiento de Dios ya todo fue establecido, sus planes, sus propósitos, su visión para nuestra vida. Comprendemos que Dios nos ha criado para permanecer, que caminemos diariamente en ello. Pero no todo lo que Dios tiene para nosotros va a suceder por casualidad y mucho menos por suerte. Al contrario, esto debe ser el inicio de una decisión firme, una decisión que usted ya tomó cuando aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Es una decisión
es una decisión firme. Ahora tiene que ser usted disciplinado, tiene que esforzarse, así como se le recomendó a Josué, esfuérzate y sé valiente, y varias veces viene en la escritura esa parte. Entonces debe ser esforzado y debe de empezar a desarrollar un espíritu firme en Dios. Es necesario que en este tiempo podamos tener la educación personal de buscar o de tener el propósito de buscar de las cosas de Dios. Es un proceso, esto es un proceso de relación. Es un proceso de relación con Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es identificar el trabajo que Él nos dejó. Fíjese, la semana pasada hablábamos en el tema de hogares con visión, del ser agradecidos por la manera correcta. Y decíamos, o venía uno de los ejercicios, era hablar y decir cuáles son los motivos o cuáles son las cosas por las que le agradeces a Dios normalmente en tu semana o en tu día o algo. Y podíamos nosotros poner como ejemplo a lo mejor que mi familia, el bienestar de mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, el cuidado que tiene el Señor de mí, etcétera. Pero a veces se nos olvidan cosas que son como que más básicas, pero que ahí están, ¿sí? Y hablábamos precisamente de ese enfoque, en dar gracias por las cosas correctas. No quiere decir que por lo que damos gracias sea incorrecto, no. Lo que digo es que a veces se nos olvidan detalles. Por ejemplo, lo que vimos ahorita, que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo Dios por nosotros antes de que nosotros escogiéramos o dijéramos, yo acepto a Jesús en mi corazón y en mi vida? ¿Qué hizo Dios antes de que pasara eso? Bueno, dice ahí que nos predestinó, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora tenemos una relación con Él a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Sabemos que tenemos moradas celestiales y vaya, hizo el Señor muchas cosas antes y entonces Él dice, yo los hice para que ustedes fueran a imagen de mi Hijo Jesús y para que ustedes me glorificaran en sus actividades. Entonces, son las obras que el Señor puso de antemano para que nosotros trabajáramos en ellas. Pero, ¿cómo vamos a identificarlas? Bueno, primero ya reconocemos al Señor en estas cosas que Él ya hizo antes por mí. Ahora yo quiero empezar a hacer las cosas para que Él me pueda ayudar a desarrollarme en las obras que Él dejó para que yo trabajara. Y pues bueno, una de las cosas que tenemos que ver es que estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a salir en este momento, estamos dispuestos a hacer la diferencia en esta sociedad y seguir siendo luz, como dice su palabra. Debemos decir que sí. Pero cuando nosotros empezamos a decir, sí puedo y sí voy, se nos viene también a la mente, o viene a la mente el pensamiento y dice, espérate, estás en cuarentena, tienes que estar encerrado, no puedes salir de casa, la autoridad dice, quédate en casa. Y vienen todas esas cosas cuando decimos, no podemos hacer las cosas. No puedo porque no puedo salir, ni siquiera puedo salir con mi familia completa, voy a salir de uno en uno, etcétera. Entonces, se vienen estas limitaciones que nos ponemos nosotros. Y yo le pregunto, ¿cree usted que el Señor no sabía que esto iba a pasar en ese tiempo? Si nosotros confiamos en Dios, nosotros sabemos que Él tiene el control absolutamente de todas las cosas, incluso del tiempo. Actualmente puede ser esta situación una situación que va a emerger en nuestra mente, esos pensamientos de que ya son los días finales, parece ser que el Señor ya viene pronto, y todas estas cosas que se nos pueden venir a la mente, que sabemos que van a ser cosas que van a suceder. Pero fíjense, voy a poner 2 ejemplos en la Escritura. El primero viene en Hechos 1:7. Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces no nos toca a nosotros estar averiguando si ya son los últimos tiempos, si se está derritiendo los polos, si los temblores cada vez son más fuertes, si las tormentas cada vez son más fuertes, como la que hubo hace 2 noches. Entonces no nos toca a nosotros saber o estar buscando la manera de identificar cuándo va a ser el tiempo. El trabajo que nos toca a nosotros es trabajar en las obras que el Señor ya puso desde antes para que nosotros hiciéramos algo ahí. Y el otro pasaje es en Eclesiastés, capítulo 3, que habla del tiempo. Ese pasaje en particular a mí me gusta mucho
Y no lo voy a leer todo, nada más 2 versículos, pero ahí en ese pasaje de Eclesiastés habla de que todo tiene un principio y un fin. Dice que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de tirar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de destruir, tiempo de construir. Dice, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, como lo que está pasando en ese tiempo. Entonces, yo digo que el Señor tiene el perfecto control de todas estas cosas. Ahí en el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjese, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho. Entonces no tenemos que andar entendiendo todas las cosas, sino que tenemos que ponernos a trabajar en las cosas que el Señor ha puesto en nosotros. El 12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Pues bueno, esto definitivamente nos habla de que el Señor tiene un perfecto control de los tiempos. Mire, Dios sabía desde hace mucho que yo iba a estar aquí, que usted iba a estar ahí en su casa y que en este momento está pensando cuáles son las cosas en las que puede trabajar usted en el Señor. Como le dije al principio, es un tiempo donde debemos de decidir hacer las cosas, debemos esforzarnos, debemos educarnos, debemos aprender de las diferentes situaciones. Dice en Hebreos 13:21, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Si confiamos en Dios, si sabemos que los tiempos los tiene en un perfecto control, entonces sabemos que para nosotros este es el tiempo correcto. Nosotros podemos decir, es un tiempo, de adaptación, es un tiempo en donde tenemos que buscar de qué manera nos vamos a adaptar a los diferentes cambios de la sociedad. La Secretaría de Salud o las autoridades de salud dicen, vamos a retornar a una nueva normalidad. Pues bueno, vamos a agarrar ese concepto y fíjense que son evoluciones en la sociedad. Cuando yo estaba niño, no hace mucho, nuestra sociedad no era una sociedad que le llamaríamos a lo mejor descompuesta, ¿sí? Pero recuerdo hace unos años, cuando mi hija mayor va a cumplir 15 dentro de poco, pero tal vez algunos 6 años atrás, le pregunté, ¿y cómo ves la situación aquí en nuestra ciudad? Porque donde quiera se andaban agarrando balazos y cosas de esas, y ella dijo, pues normal. Entonces yo le dije, ¿cómo puede decir que es normal? Esto no es normal. Pero ella está creciendo en ese medio social donde aparentemente eso es normal, y no es algo en lo que yo crecí. Y luego ahora, ustedes pueden preguntarle a los niños más chicos o le van a preguntar a lo mejor en un futuro, ¿y cómo ves esta situación de encerrarte en la casa y de quedarte ahí, que no puedes salir? Y ellos van a decir, pues es normal, eso es algo que se vive siempre, porque es algo a lo que ellos están. Nos toca a nosotros ahora adaptarnos, a ese tiempo, saber cuáles son las herramientas que tenemos para poder seguir trabajando en las cosas del Señor. No son las cosas normales como estábamos acostumbrados a trabajar, pero sabemos que el Señor tiene ese perfecto control y sabe que tú y que yo tenemos la capacidad, tanto intelectual como físicamente, y recursos para poder hacer las cosas, para poder salir adelante y para poder seguir siendo esa sal que tenemos que ser en esta tierra. Ahora podemos utilizar alguna herramienta, podemos utilizar una videollamada, podemos utilizar simplemente las llamadas. Yo hace poquito me acabo de dar cuenta que en el WhatsApp puedo hacer videollamadas y que puedo meter varias personas. O sea, son cosas que te vas dando cuenta porque te tienes que ir adaptando a esta situación. No es el momento para decir no puedo hacerlo o porque no puedo salir. O sea, no es el tiempo de hacer eso. Es el tiempo a lo mejor de analizar y de ver y de descubrir en qué cosas podemos trabajar. Una de las cosas que podemos tener nosotros como error es precisamente eso. Nuestra condición humana, nuestra mente nos puede limitar a decir, yo no puedo hacer nada.
yo no tengo un determinado ministerio, yo no hago nada en la iglesia, yo nada más voy el domingo y me siento y me levanto y me voy. O sea, no, todos tenemos un propósito. Dice en la parábola de los talentos que el Señor a cada uno nos dio un talento de acuerdo a nuestra capacidad. Solo que tenemos que, les repito, esforzarnos y descubrirlo para poder trabajar en él. Nosotros tenemos que saber identificar cuáles son nuestras actividades, cuál es nuestro don o nuestro talento. Miren, hermanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla de la formación del cuerpo, o habla del cuerpo. Y dice que el cuerpo son muchos miembros, que no es un solo miembro, o sea, que son muchos miembros. Y así parafraseando, dice que si el ojo no fuera mano, por eso deja de ser parte del cuerpo, pues no. Y si la mano no fuera nariz, dejara de ser parte del cuerpo, pues no. Incluso ahí en ese pasaje dice que también los miembros que parecieran menos importantes son los más importantes. Pasa una cosa también en nuestra condición humana. Esas limitaciones no son de ahora. Esas limitaciones las podemos ver en el ejemplo en la vida de Moisés, ¿sí? Moisés que estaba en el desierto y que se encuentra de repente una zarza y que de ahí le habla el Señor y le empieza a dar indicaciones para liberar al pueblo. ¿Qué dijo Moisés? Sí, voy. Luego, no. Puso limitaciones. Dijo, no puedo porque el emperador no me conoce, porque el rey no me conoce, porque el líder no me conoce. Y después cuando el Señor le dice, sí vas a poder, ve y libera a mi pueblo. No puedo porque ni hablo bien. Entonces nuestra condición humana está acostumbrada a poner límites. Yo no puedo hacer nada ahorita porque estoy en cuarentena, porque estoy encerrado en estas 4 paredes. Y no es cierto. Tienes una capacidad, porque el Señor te ha dado una capacidad, solo que tienes que estar dispuesto a hacerlo. Mientras no estés dispuesto a hacerlo, a buscar del Señor, a descubrir tu talento, pues entonces vas a estar metido en esas limitaciones que deja tu propia mente. En ese pasaje donde dice que cada uno de los miembros tiene una capacidad diferente, también dice que el Señor lo puso a cada uno donde Él sabía que iba a ser útil. ¿A qué voy con que cuando dice el ejemplo ahí de que si el ojo no es la mano, etcétera? Porque a veces nosotros podemos pensar de que si yo nada más vengo un ratito a la iglesia y no tengo a lo mejor algún talento para desarrollar algún ministerio, o si yo no paso y no predico, o si yo no paso a dar un anuncio, o si yo no paso a hacer algo ahí, eso no tiene nada que ver. Los mismos niveles jerárquicos, los mismos niveles a lo mejor como sociales, y todas esas cosas, a lo mejor de niveles, son cosas y son pensamientos del hombre, no son pensamientos de Dios. Para Dios todos somos iguales y para Dios cada uno tiene un trabajo o un objetivo que hacer. Mire, un ejemplo más. ¿Recuerda usted ese pasaje donde está Jesús en la cruz y que le dice uno de los ladrones que estaba ahí a un lado, que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? Y Jesús volteó y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántas enseñanzas no han venido de ese pasaje? Desde aquellos tiempos hasta ahora, ese pasaje tiene mucha enseñanza. Y dígame usted, ¿qué piensa usted que hizo en la vida de ese hombre? Si dice que el Señor lo predestinó y lo diseñó para trabajar en obras que Él había puesto de antemano, sí, para que trabajara. Estoy seguro que el Señor no le dijo, vas a ser ladrón, vas a ser, no sé, o sea, todo lo delincuente que pudo haber sido él. A lo mejor la obra que Él había puesto delante de él era, tú vas a estar en la cruz y en ese momento le reconocerás a mi hijo y entonces será una enseñanza para todos los que vienen después de eso. No sabemos cuál es el propósito de cada uno de nosotros, sea chiquito o sea muy grande. Por eso les digo, las jerarquías o los niveles y todo eso son cuestiones del hombre, no son cuestiones de Dios. Dios nos ha dado un propósito, nos ha dado un trabajo y tenemos que cumplir ese trabajo. Ese simple ejemplo nos ha dado enseñanza por muchos años. Entonces es importante que nosotros descubramos qué podemos hacer, ¿sí? Nuestra obligación o nuestro compromiso debe ser hacer las obras que el Señor puso para nosotros.
Un ejemplo más, por ejemplo, si nosotros, en alguna ocasión alguien me comentó, oye, si perdieras un dedo de la mano, ¿cuál dedo perderías? Y pues cada quien, usted puede escoger el que usted quiera, pero luego dice, no, pues el dedo chiquito porque a lo mejor nada más sirve para rascarte o sacarte algo de aquí de la nariz. Entonces, pero si usted sabe, o no sé si lo sepa, pero si a usted le quitan el dedo meñique, pierde más del 50% de la fuerza de la mano. Los dedos índice y medio son de precisión y estos otros dos dedos, el anular y el meñique, sirven para la fuerza. Entonces, todos los dedos son importantes y nosotros decimos, ay, no, hombre, el chiquito al cabo no sirve para nada. Sirve bastante. Entonces, usted no tenga miedo de empezar a desarrollar las cosas, de tratar de hacer algo para las cosas del Señor. Usted desde su hogar puede desarrollar algo para que pueda seguir siendo luz y sal, como es la demanda que el Señor nos hace a nosotros. Dijimos al principio que en los primeros pasajes que leímos, que Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuéramos a imagen de su Hijo, ¿sí? Y si Jesús vino a esta tierra e hizo la voluntad del Padre, entonces eso glorificó al Padre. Jesús vino y fue obediente hasta la cruz, porque así viene en su palabra. Jesús fue obediente en todo momento, ¿sí? Tuvo relación con Él en todo momento y fue obediente. En cada momento de su vida fue obediente y eso glorificó al Padre. Y quiero terminar con este pasaje en Juan 15, del 5 al 8, que es también un pasaje muy conocido. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Dice a partir del 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Y entonces aquí viene, en el versículo 8 viene ese ejemplo de glorificar al Señor. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo vamos a llevar mucho fruto? Bueno, realizando las obras que nos ha mandado que nosotros hagamos, ¿sí? Y que seáis así mis discípulos. Recordemos, quiero recordarles como la semana pasada que decíamos, oye, en la actitud de dar gracias por las cosas correctas, así también nosotros en el hacer por las razones correctas. Nosotros hemos visto que en nuestra iglesia, como muchas otras iglesias, en ese tiempo han donado, han dado cosas, ¿verdad? Se han levantado ministerios de ayuda. Hay gente que puede llevar ropa, hay gente que puede llevar comida, hay gente que puede donar, no sé, infinidad de cosas, ¿verdad? Cosas que a lo mejor no se me vienen todas a la mente, pero una de las actitudes que nosotros podemos tener es, yo voy y hago esto, yo voy y hago el otro, yo regalo aquí, yo regalo allá, y no se trata de ti, no se trata de nosotros o de personalizar qué es lo que hago. Si nosotros nos enfocamos en lo que acabamos de ver ahorita, dice el Señor que Él puso obras para que trabajáramos en ellas, entonces quiere decir que tu corazón está sensible a lo que el Señor te está mandando. Y entonces lo correcto sería, estoy haciendo las obras que el Señor puso de antemano para que trabajara en ellas. ¿Cuáles son? A lo mejor donar las cosas, a lo mejor, no sé, llevar alimento, yo qué sé, pero estás trabajando en eso. Miren, hermanos, no somos, o uno solo no es parte de todo el cuerpo de Cristo, como ya lo dije ahorita. Hace unos días, y algunos hermanos me podrán confirmar ahí, porque yo mandé un mensajito, un mensaje en WhatsApp, para decir, hermanos, ¿qué otros temas podemos tratar? Porque a lo mejor yo solo ahí en la casa, o sea, ya no se me ocurre qué otra cosa o qué temas tratar. Cada uno tenemos una necesidad diferente. Y todas las personas que me contestaron, me dieron muy buenas recomendaciones. Entonces, todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Somos guiados por Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Solo tenemos que tener la disponibilidad de hacer las cosas. Como dice su palabra, ser hacedores. Mi recomendación en este tiempo es,
busca intencionadamente al Señor. Busca intencionadamente al Señor para que de una manera sencilla puedas descubrir cuáles son esos talentos que tienes, cuál es la obra en la que debes de trabajar. Y si aún así tienes un poquito de dudas, habla aquí a la iglesia. Habla aquí a la iglesia y pregunta en qué puedes ayudar. Desde la comodidad de tu hogar puedes hacer muchas cosas. Hemos escuchado muchas veces que si quieres cambiar alguna situación en la sociedad, empiezas contigo. Mi recomendación hoy empieza contigo. Empieza a hacer el cambio en tu vida, empieza a descubrir ese talento que tienes, empieza a desarrollarlo, a hacerlo, y entonces vas a ver cómo lo demás empieza a fluir más libremente. Yo les agradezco este tiempo y pues bueno, voy a hacer una oración en este momento para que podamos estar en esa sintonía con el Señor y que podamos descubrir qué es lo que podemos hacer ahora en esta situación social, ¿verdad? Y que el Señor, te estoy seguro, otra vez te digo, te dio las herramientas y la capacidad para que sigas siendo hacedor. Padre, gracias te doy, Señor, por ese tiempo que has puesto para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y que pueda, Señor, tu palabra hacer penetrar en nuestro corazón, Señor, para que podamos nosotros decidirnos a hacer algo por esta sociedad, para que nosotros podamos decidir hacer algo por nosotros mismos, Señor, por nuestra familia, para poder hacer algo que tú ya has puesto de antemano y que debe ser un trabajo que no debe ser complicado. Padre, tú nos has dado la herramienta. Permite, Señor, que podamos descubrirla, que podamos trabajar en ese propósito. Tu primer mandato, Señor, es que nosotros llevemos el Evangelio a todo el mundo, que compartamos tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dado la herramienta para poder hacerlo. Ahora solo te pido, Señor, que nos des o que nos ayudes a poder tener esa instrucción de cómo trabajar con esas herramientas y que nosotros podamos llevar tu mensaje a cada rincón de esta tierra. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido una bendición especial por mis hermanos que están ahí en su casa, Señor, y que están descubriendo sus talentos y que están desarrollando algo para trabajar en ti. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos. Espero que este mensaje nos ayude a que desde nuestro hogar podamos empezar a hacer la diferencia, la sal, la luz que demanda el Señor para que hagamos una diferencia en esta sociedad. El Señor los bendiga. Bienvenidos al tiempo de los anuncios. Estamos muy contentos de presentarles que el día de mañana, jueves 28 de mayo, tendremos 2 reuniones especiales. La primera es el Café con Mujeres de Plenitud a las 6 de la tarde, que será transmitida por nuestra página de Facebook. La segunda es la reunión especial de varones a las 8 de la noche. El mensaje lo estará dando nuestro hermano David Martínez. Si quieres ser parte de esta reunión especial de varones, contáctanos a nuestras oficinas o por vía inbox en nuestro Facebook. El día viernes 29 de mayo continuaremos con nuestras conversaciones de cuarentena. Tendremos como invitada especial a la psicóloga Yelma Esteban. Estará en una mesa redonda con nuestros pastores Daniel y Paulina. No te lo puedes perder. Será transmitido en nuestro Facebook a las 7 de la tarde. También recordándoles que el día viernes a las 8:30 de la mañana tendremos oración y enseñanza. Y el día domingo, para finalizar la semana, a las 11 de la mañana tendremos nuestro servicio familiar. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Tendremos contenido muy importante para ustedes. Gracias por siempre conectarse con nosotros. Dios les bendiga.